En esta clase vamos a estudiar el caso de un péndulo doble sin fricción, como un ejemplo de un sistema físico que puede exhibir un comportamiento caótico. El sistema consiste en dos péndulos simples. El primero de ellos tiene una longitud L1 y masa M1, del cual cuelga un segundo péndulo de longitud L2 y masa M2. Ambos péndulos se mueven bajo la influencia del campo gravitacional terrestre que actúa sobre las masas M1 y M2, y todo esto va a estar situado en nuestro sistema de referencia XY. Sea teta y beta las coordenadas de desplazamiento angular independiente de cada una de las partículas. Esto nos lleva a determinar que nuestro sistema tiene 2 grados de libertad y, como veremos más adelante, exhibe un rico comportamiento dinámico que es altamente sensible a las condiciones iniciales de nuestras variables. Empezaremos por situar nuestro punto de referencia en el punto de suspensión del primer péndulo. A partir de las consideraciones geométricas del sistema podemos expresar las coordenadas de cada una de las masas. Para M1 sería X1, Y1, y para M2 sería X2, Y2. Entonces vamos a aprovechar la geometría. Entonces vamos a indicar, por ejemplo, para la primera masa tenemos un triángulo rectángulo. Entonces podemos ver que las coordenadas las podemos definir para Y como L1 coseno de teta y para X como L1 seno de teta. De igual forma vamos a formar el otro triángulo rectángulo para el segundo péndulo, ¿sí? Este triángulo rojo, en donde el lado adyacente de este triángulo va a ser L2 coseno de teta y el lado opuesto va a ser L2 seno de teta. Pero las coordenadas X de la masa M2 con respecto al punto de referencia va a ser L1 seno de teta más L2 seno de beta. De igual manera tenemos la coordenada Y2 que va a ser L1 coseno de teta más L2 coseno de beta con signo negativo porque lo tenemos por debajo de nuestro origen. Bien, ya con las coordenadas de las masas podemos escribir nuestros vectores de posición. Entonces vamos a escribir desde el punto de origen hasta la masa M1 nuestro vector de posición y lo vamos a definir en términos de los vectores unitarios. El vector de posición lo vamos a llamar R1 y va a estar dado ¿por qué? Por la componente X, la masa 1 a lo largo de Y más la componente Y a lo largo de J. Entonces lo expresamos así, como L1 seno de teta Y menos L2 coseno de teta J. Si ya tenemos el vector de posición, podemos obtener la velocidad tangencial a la trayectoria de la masa M1, que es la derivada de R1 con respecto al tiempo. Entonces, esa velocidad, como ven, la longitud es constante, lo único que derivamos es los ángulos que varían en el tiempo. Entonces, la derivada del seno es el coseno por la derivada del ángulo con respecto al tiempo, que le llamamos teta punto. Y aquí la derivada del coseno es el menos seno, que pasa a ser positivo, por la derivada del ángulo, que es teta punto. Bien, vamos a hallar la magnitud, que va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y eso nos lleva a que aparece un factor común que es L1 teta punto, que sale de la raíz cuadrada, y nos queda una identidad trigonométrica que es seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta, que es 1. Entonces la velocidad tangencial a la trayectoria del movimiento de M1 va a ser igual a L1 por la velocidad angular de M1.
Bueno, de igual manera vamos a hacer para la masa 2. Entonces el vector de posición viene desde el punto de origen 0, 0 hasta donde está la masa. Le llamamos R2. Como ya tenemos las componentes, entonces el vector lo expresamos como X sub 2 por el vector Y más Y sub 2 por el vector J. Entonces nos queda de esta manera. L1 seno de teta más L2 seno de beta por el vector Y menos, porque está por debajo, J es negativo, L1 coseno de teta más L2 coseno de beta, entonces multiplicado por el vector J. Lo derivamos para calcular también su velocidad tangencial de la masa M2 y lo mismo que en el anterior, L1 y L2 son fijas, entonces nada más debemos derivar con respecto a los ángulos. Entonces lo mismo, la derivada del seno menos del coseno por la derivada del ángulo, la derivada del seno de beta es el coseno de beta por la derivada del ángulo. Y en la parte de y tenemos otra vez la derivada del coseno que es menos seno, entonces este signo nos queda positivo, acá también aparece un coseno. Y por la derivada de los ángulos respectivamente. Calculamos su magnitud como la componente de x al cuadrado más la componente de y al cuadrado. Aquí nos sale un binomio. Desarrollamos el binomio como el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, más dos veces el primero por el segundo y repetimos para este segundo binomio. Y hacemos el trabajo algebraico. Hasta llegar a esta expresión, sacamos la raíz cuadrada y tenemos una expresión de la velocidad tangencial. Ya con las velocidades para la masa M1 y M2, entonces podemos pasar a calcular la energía cinética. Recordemos que la energía cinética del sistema va a ser igual a 1/2 de la masa M1 por la velocidad sub1 al cuadrado, más 1/2 de la masa M2 por la velocidad sub2 al cuadrado. Ahí está. No nos queda sino reemplazar los valores de velocidad que ya habíamos calculado. Entonces al reemplazarlo y al sacar el factor común en los dos primeros términos, entonces nos queda la expresión de que el factor común es L1 al cuadrado, teta punto al cuadrado y el medio. Entonces nos queda M1 más M2 que es la masa total del sistema. Bien, tenemos la energía cinética, entonces vamos a calcular la energía potencial. La energía potencial está descrita a partir de las fuerzas que realizan trabajo sobre el sistema. Entonces nos va a dar que la energía potencial es M1 por la gravedad por H sub 1 más M2 por la gravedad por H sub 2. ¿Sí? Como ya conocemos las alturas, entonces tenemos la expresión de la energía potencial. Para este sistema del péndulo doble en particular vemos que está definida la energía potencial por tres términos, en el cual uno de ellos, que tiene M2, aparece el término teta del primer péndulo, ¿sí? Eso nos da cuenta de que el sistema tiene un acople, ¿sí? Y los otros dos términos muestran a M sub 2 y M sub 1 dependiendo de las variables teta y de la variable beta, respectivamente. Estos dos términos son los trabajos que cada una de las masas realizan con respecto a sus coordenadas generalizadas. Es importante donde se ve el acople de las dos masas. Ya con la energía potencial y cinética calculada, podemos irnos a encontrar las ecuaciones de movimiento del sistema. Vamos a utilizar el método lagrangiano para obtener las ecuaciones diferenciales de movimiento asociados a los ángulos θ y beta. Recordemos que la mecánica lagrangiana es una formulación de la mecánica clásica usada por Joseph-Louis Lagrange en el año 1788. En la formulación lagrangiana
el sistema mecánico, para nuestro caso es un sistema conservativo, puede ser caracterizado por una función escalar que la definimos como el lagrangiano, L, que va a estar dado por la diferencia de la energía cinética y la energía potencial. A partir de esta expresión se puede obtener la evolución temporal, las leyes de conservación y otras propiedades importantes para nuestro sistema dinámico. Aquí es muy importante definir las coordenadas generalizadas. Nosotros ya las tenemos identificadas, que son dos, en este caso son teta y beta. La trayectoria que da la evolución temporal del sistema conservativo son curvas diferenciales que pueden calcularse a partir de las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Sí? Para eso necesitamos primero escribir nuestro lagrangiano en términos de la energía cinética y la energía potencial para poder utilizar la ecuación de Euler-Lagrange. Como ustedes observan, está dado para n variables generalizadas. En este caso tenemos dos, entonces vamos a tener una ecuación para teta y otra ecuación para beta. Bien, vamos a tratar de minimizar el lagrangiano al máximo. Y lo único que podemos es unir n1 más n2, expresarlo como la masa total. Entonces tenemos una expresión mínima. Vamos a escribir nuestras dos ecuaciones, ¿sí?, que son nuestro objetivo inmediato. Empezaremos por la primera, para la masa M1. Entonces tenemos el lagrangiano y empezaremos por hacer la derivada parcial de lagrangiano con respecto a teta punto. Entonces vamos a identificar los términos que contienen teta punto, que es este y este. Los demás, este y este, que son tres, no dependen de teta punto. Como vamos a derivar con respecto a teta punto, entonces este término es 0, este 0 y este 0, derivadas. Entonces la derivada del primer término es teta punto al cuadrado, que sería 2 veces teta punto por la derivada de teta punto con respecto a teta punto, que es 1. Por eso desaparece el 2, que se van, y me queda m mayúscula L1, la longitud del péndulo L1 al cuadrado por teta punto. Y acá, teta punto, en este segundo término, está acompañado de estos términos que son constantes. Y no nos queda sino derivar teta punto con respecto a teta punto, que es 1. Bien, ahora pasamos, una vez que tenemos este término, pasamos a derivarlo con respecto al tiempo. Todas nuestras variables dependen del tiempo. Entonces tenemos esta y tenemos esta, donde aparece teta menos beta, que la vamos a llamar ρ cuando empecemos a simplificar nuestro sistema. Entonces la primera, la derivada con respecto al tiempo de teta punto va a ser teta 2 puntos, que es la aceleración de la masa M1. En este término aquí aparecen un producto de variables, entonces vamos a dejar una constante y derivamos con respecto a la otra, y después dejamos la otra constante y derivamos por la siguiente que habíamos dejado antes constante. Bueno, ¿cómo me queda esto? La derivada con respecto al tiempo de teta punto es teta 2 puntos. Aquí voy a dejar constante, en el segundo término, coseno de teta menos beta, esto es constante, y entonces derivo con respecto a beta, la derivada de beta con respecto al tiempo es beta 2 puntos. Acá me aparece, voy a dejar fijo este término, que lo tengo acá, y voy a derivar entonces el coseno de teta menos beta. La derivada del coseno es el menos seno de teta menos beta, por la derivada del ángulo, que sería teta punto menos beta punto. Entonces ya tenemos la primera expresión de la ecuación de Euler-Lagrange. Vamos por la segunda, que es la derivada parcial de L con respecto a teta. Entonces escribo otra vez el lagrangiano, identifico dónde está teta, está acá y está acá.
En los otros términos no aparece, entonces esos términos al derivarlo con respecto a teta van a ser 0. Entonces nos queda así. La derivada del coseno es el menos seno, ¿sí? Por la derivada de teta con respecto a teta, que es 1, menos la derivada de beta con respecto a teta, que es 0. Y aquí, en segundo término, tengo el coseno, entonces la derivada del coseno es el menos seno de teta por la derivada de teta con respecto a teta, que es 1. Y lo acompañan los términos constantes. Entonces ya puedo armar la primera ecuación de movimiento del sistema. ¿Qué es esta? Esta es la derivada de t, el diferencial de L con respecto a teta, y este es el menos la derivada de L con respecto a teta. Vamos a tratar de simplificarla. Entonces identifiquemos teta punto, beta punto, que aparece acá. Beta punto, teta punto, aquí está con signo menos, aquí con signo más, ese término se va. Entonces nos queda la mínima expresión de la primera ecuación de movimiento. Vamos a realizar lo mismo para la segunda ecuación, para beta. Entonces empezamos también por identificar los términos que contienen beta, ve que es algo parecido a lo que hicimos antes, y entonces tenemos esta expresión. Lo mismo, estos términos con respecto al tiempo cambian, entonces la derivada con respecto al tiempo nos da este término, igual que en el caso anterior, solo que ahora trabajamos con beta, y vamos por el segundo término de la ecuación de Euler-Lagrange. Escribimos la ecuación de lagrangiano, identificamos dónde está beta, está por acá y está por acá. Esos dos términos, los otros no lo contienen, su derivada con respecto a beta va a ser 0. Y acá encontramos la expresión de beta. Con estos dos términos ya armamos la segunda ecuación, que es esta. Vamos a identificar los términos que se pueden simplificar. Este beta con teta punto es un producto y tiene un signo menos, pues va a ser más. Se va con este término de acá. Entonces nos queda este resultado. Y acá vemos que aparece M2 en todos los términos, ¿sí? Lo simplificamos y nos queda estas dos ecuaciones de movimiento en la mínima expresión. Estas ecuaciones diferenciales que resultan ser ordinarias de segundo orden, no lineales y están acopladas, solo se pueden resolver por métodos numéricos. Nosotros vamos a utilizar el método de Runge-Kutta 4, que parece que debemos hacer una buena matemática para desarrollar Runge-Kutta, pero voy a utilizar un programa que ustedes pueden bajar en forma libre, como se llama GeoGebra. Me encanta este programa, permite hacer simulaciones muy hermosas y algo muy interesante, tiene todo el trabajo, tiene un algoritmo para realizar el método de Runge-Kutta de orden 4 con una sola instrucción. Entonces nos va a quedar muy fácil realizar esa simulación, la cual haré en la próxima clase en forma detallada, y vamos a aprender mucho de GeoGebra y también mucho del comportamiento de nuestro sistema dinámico. Espero que se suscriban para que estén pendientes de esa segunda clase de péndulo doble. Chao, muchachos. Hasta la próxima.